en español. Dicen que hay 84.000 distintas enseñanzas del Buda y se dicen que todas ellas se pueden dividir en 21.000 que hablan sobre la ignorancia, 21.000 que hablan sobre el deseo, 21.000 que hablan sobre el enfado, el rechazo. Y el asunto de estas enseñanzas se puede dividir en tres pitakas, los tres cestas de la doctrina, que son el Sutra Pitaka, el Abhidharma Pitaka y el Vinaya Pitaka. Y en todas las enseñanzas del Buda se pueden dividir en la visión filosófica y la conducta. ¿Y cómo es esta visión? ¿Cómo es esta conducta? Eso es algo muy importante. Y así que si queremos saber de una manera profunda cuál es la visión y cuál es la conducta, no nos daría tiempo hoy para dar esta clase, pero lo vamos a explicar de una manera resumida. Nuestro maestro, el Dalai Lama, siempre en todas las enseñanzas empieza con una alabanza al Buda Shakyamuni que dice que debido a su compasión nos enseñó el sagrado Dharma para que abandonemos toda teoría. Entonces, cuando dice debido a su compasión, ese gran maestro nuestro, el Buda Shakyamuni, él, debido a esa gran compasión, motivado por esta gran compasión, es que nos dio las enseñanzas del Buda. ¿Y para qué nos dio estas enseñanzas? Esta gran compasión era porque él quería eliminar el sufrimiento de todos los seres. Nosotros hablamos del amor y la compasión. Si cuando nosotros nos enfocamos en los seres, queremos que sean felices, esto es amor. Y si enfocándonos en los seres queremos eliminar su sufrimiento, esto es la compasión. Así que para eliminar su sufrimiento, tenemos que eliminar la causa de su sufrimiento. No hay mejor modo de eliminar sufrimiento. Este es el método supremo. El otro día estuvimos hablando sobre las 4 nobles verdades y hoy también dijimos que la causa del sufrimiento es la verdad del origen del sufrimiento. Y esta se divide en el karma y las emociones aflictivas, las emociones nocivas. Y principalmente se refiere a las emociones aflictivas, que son las que hacen que generemos este karma, que hagamos estas acciones. Y la base de estas emociones nocivas es la ignorancia, que es la noción de existencia de un yo. Esta noción de existencia esta noción de identidad es la que causa todo nuestro sufrimiento. Y para eliminar esta noción de identidad, él habló sobre enseñó tus enseñanzas para que eliminásemos también esta visión de un yo sobre nuestra propia persona, lo que llamamos la visión de la visión de un yo sobre lo transitorio, sobre el conjunto transitorio. Entonces, esta alabanza de Nagarjuna a Buda Shakyamuni, que dice, debido a su gran compasión, él quería, debido a su gran compasión, quería eliminar el sufrimiento de todos los seres y enseñarles el modo de eliminar su sufrimiento. Y por eso él enseñó el Dharma, estas enseñanzas. Una vez que eliminamos la visión incorrecta, debemos generar una visión correcta, la visión correcta sobre los objetos. ¿Y cuál es su
motivación. La motivación es la gran compasión. Motivado por el amor y la compasión, por eso dice, debido a su gran compasión, él enseñó el Dharma. Aquí mismo, en esta misma parte, podemos hablar de la visión, de la interdependencia. Y después, también podemos incluir la conducta. Y entonces me postro ante Gautama. Y Gautama se refiere a nuestro maestro, el Buda Sakyamuni. Y son unos versos de homenaje en los que Nagarjuna se postra ante el maestro debido a su gran compasión. Nos enseñó el Dharma para que abandonemos a toda teoría. Me postro ante Gautama, el Buda. Y después también tiene hay otra estrofa que dice el camino, que incluye la vacuidad y la compasión. En esta versa que dice que une la compasión y la vacuidad. La vacuidad se refiere a la visión de la vacuidad, esta visión de la interdependencia, y la compasión se refiere, dentro de todos los tipos de compasión, se refiere a esta gran compasión por todos los seres. Así que en esta estrofa vemos que también está resumida la esencia del Dharma, el sentido esencial, como hemos dicho antes. ¿Cómo podemos resumir el Dharma? Lo podríamos resumir en la visión y en la conducta. ¿Cuál es la visión? La visión es la interdependencia, y la conducta es la no violencia. Y aquí están los puntos más importantes de las enseñanzas del Buda. ¿Y cuál es esta visión de la interdependencia? Y también, ¿cuáles son los tipos distintos de la conducta, de la no violencia? Lo podemos mirar de una manera más profunda. Y también aquí podemos hablar de la visión, la meditación y la conducta, este trío también, en el cual hay dos aspectos: el aspecto mundano y el aspecto supramundano. Nosotros los seres humanos tenemos una inteligencia, una discriminación diferente, superior, especial, comparados con los otros animales. Así que podemos tener una visión y una conducta especiales, también superiores. Así que para poder completar todas las características de la visión, la meditación y la conducta, necesitamos tener esta sabiduría que podemos tener los seres humanos. Y es importante, antes de explicar esto, es importante que digamos que en general la visión de las personas, la meditación y la conducta de las personas la podemos explicar de una manera separada de la religión, del Dharma. ¿Cuál sería la visión mundana de los humanos, o su meditación? ¿Cuál sería su comportamiento? Y luego también podríamos explicarlo desde el punto de vista de la religión o del Dharma. Entonces, y también tendríamos que preguntarnos, de acuerdo, pero ¿cuál sería la visión de las escuelas inferiores y cuáles son la visión de las escuelas superiores? O cuál es la visión del Sutra y cuál es la visión del Tantra. Podemos hacer todas estas distintas divisiones. Normalmente, una persona, también hay un dicho tibetano que dice que si viene una persona, las personas, para tener una buena vida o para tener una mala vida, depende de su educación cuando eran pequeños. En general,
se- depende de la educación que tuvo cuando era pequeño. Y los demás, otros, los potros, por ejemplo, los caballos cuando son pequeños, tam- ellos después, al principio son salvajes, pero después se los doma. Entonces, depende más adelante. Entonces, para saber si para que una persona sea buena persona o mala, es muy importante la visión que ha tenido al crecer, tanto si ha venido de sus padres como si ha venido de los estudiantes, de sus profesores, perdón. Ellos le han enseñado una motivación, y un modo de lograrlo, un objetivo y un modo de lograrlo. Y le han dicho, esto es bueno, esto es malo. Y entonces, aunque tengan los mismos padres, a veces todos los niños y niñas son diferentes, cada uno tiene sus propias disposiciones mentales. ¿Y de dónde surgen estas disposiciones? Estas vienen de sus vidas pasadas, de su vida pasada. Por eso decimos nosotros, la vida pasada, qué preciosa vida pasada que me ha permitido renacer como un ser humano. Entonces tenemos por naturaleza una disposición mental que viene de las huellas kármicas que tenemos desde las pasadas vidas. Y después también está la educación que nos dan nuestros padres y también nuestros profesores y también lo que aprendemos de nuestros amigos, amigas, etcétera. Entonces aquí aprendemos un modo de ser, ¿no? Entonces, lo que queríamos decir de una manera esencial es que los niños tienen una visión también sobre el camino que tienen que llevar en su vida. Y esto no es una visión religiosa, sino que es una visión laica. Si ellos quieren llevar una buena vida, también hay una manera de pensar, una visión filosófica que sería mundana. Esta sería el modo de vida, la visión sobre el modo de vida, digamos, mundana. Es- si, entonces esta visión mundana se basa en la ley de causa y efecto. Y, aunque no conozcamos la ley de causa y efecto con respecto a nuestras acciones de las que se habla en el Dharma, podemos tener esta visión de causa y efecto diciendo que si yo quiero ser feliz, también ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si quiero hacer felices a los demás, ¿qué es lo que tengo que hacer? También nuestra felicidad como individuos también depende de la felicidad del grupo, etcétera. Este tipo de visiones mundanas serían algo que nosotros podemos tener por naturaleza, que venga de otras vidas, por nuestras huellas kármicas de otras vidas, o si no, podemos aprenderlo en esta vida porque nos lo hayan enseñado nuestros padres, profesores, etcétera. Muchas veces vemos a lo mejor un hijo, un chico, no tiene una buena conducta, pero después lo aprenden, aunque no hayan nacido, no lo traigan de manera innata. Estas buenas conductas las aprenden de gente que les enseña. Entonces, en el mejor de los casos, desde que ¿cómo podemos tener una buena visión desde el principio? Entonces, no podemos pensar, ¿para qué voy a vivir desde que he nacido hasta que me muera? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Para qué sirve que yo viva aquí? Entonces voy a tener que ganarme la vida de todas maneras. Entonces puedo hacer que mi vida sea virtuosa, no virtuosa o neutral. Sí, voy a tener que vivir esta vida, voy a tener que ganarme la vida de esta vida. Podemos tener ya un plan desde el principio, una idea de que voy a tener una buena vida, voy a tener una vida virtuosa. Los niños a veces se les dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? Y ellos te dicen, yo voy a hacer como esta persona, o a lo mejor aunque no lo dicen,
ellos, ellos piensan, en ese momento recuerdan a una persona que admiran y a la que quieren emular. Esta visión no es que sea una visión completamente cerrada, sino que, digamos, es más bien una idea, una noción sobre lo que queremos hacer con nuestra vida. Y está basada, como hemos dicho, en la causa y efecto. Así que nosotros comprendiendo que si ponemos estas causas vamos a tener estos efectos, esto es lo que vamos a lograr. Esto sería la visión mundana de los humanos. Y si nosotros acumulamos buenas acciones, vamos a tener buenos resultados. Si acumulamos malas causas, vamos a tener malos resultados. La persona que tiene este tipo de visión, entonces ya no hace falta directamente decirle haz esto o no hagas lo otro, sino que esta persona va a poder comprender que plantando una buena causa va a tener un buen resultado, que plantando una mala causa va a tener un mal resultado. Sin necesidad del Dharma, ellos comprenden que su propia felicidad proviene de otras causas. Tanto si nosotros no aceptamos el Dharma, podemos decir, por ejemplo, si tenemos una enfermedad, el sufrimiento que causa mi enfermedad, nosotros pensaremos, ¿cómo puedo eliminar esta enfermedad? ¿Cómo podemos eliminar las causas de la enfermedad? Por ejemplo, ¿cómo puedo cuidar mi salud? ¿O cómo puedo cambiar mi dieta? ¿O qué tipo de tratamiento podría tomar? Y esto es porque nosotros comprendemos la visión de la causalidad, que para conseguir un efecto deseado necesitamos plantar una causa concreta que lleve a ese efecto. Entonces también, igual que dice esta estrofa que habla de las 4 nobles verdades, diciendo que la verdad del sufrimiento debemos conocerla, el origen del sufrimiento debemos eliminarlo, la verdad de la cesación debemos lograrla y la verdad del camino debemos ponerla en práctica. Del mismo modo, nosotros tenemos que poner en práctica las acciones para lograr las causas, para conseguir los resultados que deseamos. Y esta sería la visión correcta mundana, que se basa en la ley de causas y efectos. Y esto incluye nuestras visiones mundanas. Después, esto sería con respecto a la visión mundana. Y después la meditación. La meditación también puede haber una meditación laica y una meditación sea del Dharma, relacionada con el Dharma. Una meditación laica, cuando decimos meditación nos referimos a la familiarización, a la costumbre, a acostumbrarnos una y otra vez a un fenómeno. Y no podemos hacerlo si no nos esforzamos. Tenemos que empeñarnos en lograr una familiaridad con algo que deseamos. Por ejemplo, con la vacuidad, con la bodhicitta, con otras nociones del Dharma. Podemos familiarizarnos pensando una y otra vez, diciendo, oh, esto es verdad, es realmente así. Entonces nosotros escogemos un objeto cualquiera y entonces enfocamos en nuestra mente para generar familiaridad y costumbre con ese objeto.
Esto es lo que nosotros llamamos meditación. En Occidente, a veces dicen cosas como, estoy cansado, voy a meditar un poco. Una vez estuve dando clases en una universidad en Estados Unidos y entonces él decía, cuando estoy estudiando a veces me canso y entonces supongo que sería el elemento viento que se agita. Y entonces él usaba la meditación para descansar. Algunas personas también cuando tienen ansiedad o tienen mucho estrés, entonces para calmar su mente, entonces ellos se imaginan, por ejemplo, un mar muy tranquilo o un lugar alejado y tranquilo. Algunos, tanto si son budistas como si no, entonces ellos visitan estos centros budistas y van a meditar allí. Algunos, incluso ellos se hacen a lo mejor las oraciones en tibetano, ellos las escuchan y no entienden nada de lo que están diciendo y ellos meditan simplemente en tratar de no pensar en nada. Y así, si su mente está agitada, como si hay olas en un océano, se queda calmada, como si esas olas desaparecieran y el océano se quedara tranquilo. Y en ese momento no tienen ninguna idea sobre la teoría de la causalidad, sobre las causas y los efectos, sino que por ejemplo, si han escuchado algo negativo o les ha ocurrido algo negativo, cuando tienen una mente agitada, entonces ellos meditan para calmar su mente. Como si echáramos agua fría en el agua hirviendo y se calma del mismo modo. Así que esto sería un tipo de meditación que sirve para limpiar nuestra mente. Y para eso podemos utilizar la meditación sobre la respiración o sobre algún otro objeto y poner nuestra mente tranquilamente posada en esto. O si no, sin escoger ningún objeto en particular, tratar de no enfocarse en nada. Entonces hay estos tipos de meditación. Entonces son tipos de meditación que no están asociadas a la religión o al Dharma. Serían laicas, son tipos laicas que son neutros desde el punto de vista moral. Y después están las 4 atenciones. Esto lo podemos encontrar también dentro de la religión o también de una manera laica, no religiosa. Tenemos la atención en el cuerpo, la atención en la mente, la atención en la sensación y la sensación y la atención en... Entonces, por ejemplo, cuando es la del cuerpo, nosotros podemos meditar, por ejemplo, por ejemplo, también en nuestro cuerpo y de esta manera nuestra mente se queda tranquila. Y el objetivo de esta meditación sería como para calmar la mente. Una mente que antes a lo mejor estaba en un estado burdo debido a emociones aflictivas como el deseo y el rechazo. Entonces, si nosotros queremos meditar inmediatamente en el amor, en la compasión, en la bodhicitta, en la vacuidad, no vamos a poder. Primero necesitamos calmar nuestra mente y luego sobre la base de una mente tan calmada podemos hacer una meditación más elaborada. Así que al principio podemos hacer esta meditación de la respiración, enfocando nuestra mente en la respiración, en cómo inspiramos y cómo expiramos, cómo entra y cómo sale el aire en nuestro cuerpo
Pues cómo sale y cómo entra, y enfocamos nuestra mente. Lo podemos contar también las veces que respiramos, sin que haga falta que las contemos con el rosario, sino simplemente mentalmente vamos recitando los números, 1, 2, 3, etcétera. Entonces esta sería una meditación en la respiración. Y esto lo que va a hacer es que esta mente que estaba agitada como el océano con olas, que se calme. Entonces, si nosotros queremos meditar en el amor, la compasión, la bodhicitta, etcétera, primero tenemos que analizar nuestra mente y ver dónde está nuestra mente, si está agitada o no. Y entonces esta meditación sería común, sería una meditación para calmar nuestra mente antes de iniciar otra meditación, sería común para los religiosos y los no religiosos. Y se dice que esta meditación es muy buena para la salud. Los científicos dicen hoy en día que el cerebro, ahora lo pueden mirar con unos aparatos y ellos miran cómo funciona el cerebro de una persona que medita y cómo funciona el cerebro de una persona que no medita. Entonces ellos hacen escaneos con estos aparatos de imágenes y incluso a veces le ponen también cables en la cabeza para medir las ondas del cerebro y ven cómo las ondas suben y bajan y suben y bajan, y al ver cómo se mueven ellos sacan conclusiones sobre cómo son las personas. Por ejemplo, las personas que no meditan tienen a lo mejor unas ondas más más cambios en subidas y bajadas, y las personas que meditan son más estables las ondas. Cuando ya tenemos una buena meditación, vemos que aparecen este tipo de cambios, de diferencias. Si tenemos una persona que tiene una buena práctica de meditación, si nosotros tenemos una buena meditación, debido a esto, podemos limpiar nuestra mente, y esta sería una meditación que no está asociada a una religión. Este es el modo de meditar que es común. Y las personas también que trabajan, a veces cuando tienen problemas en el trabajo, nosotros también, por ejemplo, a veces tenemos problemas y nos encontramos infelices. Entonces a lo mejor vamos a un lugar, por ejemplo al templo, un sitio donde nosotros nos encontramos tranquilos, o escuchamos una música también tranquila que nos gusta, o también un ruido, por ejemplo, de agua, algo que no esté muy alto tampoco, y nos quedamos así escuchando sin pensar en nada. Lo podemos hacer así. Y esto lo hacemos para tranquilizar nuestra mente, para calmar nuestra mente. Y esto es una meditación mundana y no asociada a una religión. Dentro de todas las meditaciones no asociadas a una religión, también hay muchas religiones, como por ejemplo los musulmanes, los católicos, etcétera. Y de entre todos estas religiones tienen distintas maneras de meditar también. Y dentro del budismo, por ejemplo, cuando meditamos, empezamos meditando sobre el refugio y sobre la bodhicitta, y este sería otro modo de meditar. Empezamos por el refugio y después también sobre la bodhicitta, también las 2 verdades, las 4 nobles verdades, etcétera. Y este sería un modo de meditación asociado a la religión budista. Entonces, cuando hablamos de la visión, la meditación y la conducta, tendríamos una
una meditación asociada al, al Dharma, que sería, por ejemplo, la bodhicitta, o también, por ejemplo, las dos verdades. Por ejemplo, ¿cuáles serían las dos verdades con respecto a las presentaciones de las dos verdades con respecto a las distintas escuelas? Y podemos entonces vemos que podemos meditar en objetos de meditación que pertenecen a la parte de la visión filosófica o sobre otros objetos de meditación que pertenecen a la conducta, como serían este amor, la compasión, la bodhicitta. Si vamos si vamos avanzando, entonces podemos ir estudiando desde las escuelas Hinayana hasta las escuelas Mahayana de una manera más y más sutil. Podemos ir meditando sobre las visiones filosóficas más y más sutiles. Así que la meditación la podemos dividir entre meditación laica y la meditación religiosa. Dentro de la meditación religiosa podríamos decir que hay unas meditaciones no budistas y de otras religiones y las budistas. Y dentro de las budistas podríamos dividirlas en las que están relacionadas con el sutra y las que están relacionadas con el tantra. Y luego, entonces sería la visión y la meditación, y después está la conducta. Igual que hemos dicho antes, en la conducta también podemos encontrar una conducta no religiosa y una conducta religiosa. Podemos hacer esta división. La conducta en general, podemos hablar de la conducta de cuerpo, palabra y mente. Esta conducta está motivada por una motivación primero. Por ejemplo, podemos estar motivada por ayudar a otros, y esto estaría dentro de la conducta. Así que por eso la conducta está asociada con la visión, porque la visión, digamos que es la que motiva la conducta. La conducta, como hemos dicho antes, hay algunas personas que desde pequeñas van a la escuela, sus profesores y sus padres les enseñan y tienen una conducta especial, amable, ya desde pequeños. Por ejemplo, también Geshe Tome Sambo, maestro tibetano, cuando él era en esta vida, siempre hablaba sobre la compasión hacia los seres. Por ejemplo, en el Tíbet hace mucho frío. Y estos seres a veces pasan frío cuando se tienen que quedar fuera. Y él, desde muy pequeño, se dice que se quitaba sus ropas y se las ponía a los animales para que no pasaran frío. Y también, después más mayor, se cambiaba las ropas con la gente que tenía chinches en las ropas y para que no sufrieran ellos. Y él les daba sus ropas que tenían menos chinches o que no tuvieran chinches. Y también cuando hacía mucho frío, a los animales que tienen pelo se les congela el pelo de la cabeza. Entonces él se quitaba el sombrero y una vez se quitó el sombrero se lo dio a unos ratoncitos para guarecerlos del frío. Así que tanto si hemos aprendido el budismo como si no, desde el punto de vista de la conducta, una conducta amable, una buena conducta, es algo común. Son enseñanzas comunes para todas las religiones. Todas las religiones dicen que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que comportarnos bien. Y en el futuro eso tendrá un resultado. Entonces también
Si nosotros queremos tener un buen renacimiento, lo tenemos que hacer desde ahora, porque la ley de la causalidad con respecto de las acciones es inequívoca. Si nosotros plantamos una mala acción, vamos a tener un mal resultado. Hoy podemos ver cómo niños distintos, teniendo un padre, los mismos padres y madres, hay niños diferentes. Y esto es porque viene de las acciones que ellos que plantaron en sus vidas anteriores. Entonces, oye, los científicos ahora lo explicarán a través de los genes o de los átomos. Dirán que explicarán la diferencia entre los distintos hijos de una misma familia mediante la genética, pero desde el punto de vista del Dharma, del Buda, es debido a las huellas kármicas, estas predisposiciones latentes que nosotros dejamos en nuestro continuo mental y van transformando nuestra configuración kármica o mental. Y cuando nosotros nos encontramos con condiciones externas, estas huellas kármicas maduran. Y maduran en buenas o malas huellas kármicas, dependiendo cómo son. Entonces, aunque no tengamos una religión, algunos niños, por ejemplo, niñas, tienen ciertas disposiciones. Por ejemplo, también los animales, los gatos, tienen esta predisposición a matar ratones, a comer ratones. Y también los tigres tienen esta predisposición de matar otros animales. Y otros animales tienen esa costumbre de no comer carne, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista del budismo, diríamos que es un efecto que se corresponde con sus causas. Cuando somos pequeños, no somos iguales. Hay algunas diferencias. Algunos son especiales, tienen algunas características especiales. Algunos vemos que, aunque los padres sean muy buenos, los hijos no salen tan buenos. Ellos tienen tendencias de ir hacia abajo, digamos. Y esto es debido a estas huellas kármicas que ellos dejaron en el pasado, en sus anteriores vidas. Y también hay otras que nosotros podemos, en esta vida, no podemos eliminar estas huellas kármicas que hicimos, pero nosotros podemos transformarnos en esta vida. Y estos niños también se transforman debido a su educación. Si nosotros no pudiéramos transformarnos y no pudiéramos mejorarnos, entonces el Buda no habría explicado el Dharma. El Buda a nosotros nos dijo que, como hemos dicho antes, él estaba motivado por su compasión y enseñó el Dharma, como dice, para que abandonemos toda teoría, como decimos, para que eliminemos todas las nociones erróneas. Y por eso nos enseñó el Dharma, para que abandonemos los objetos de abandono. Entonces, puesto que se pueden eliminar todas estas nociones erróneas, él nos enseñó el Dharma. Y no solo eso, sino que además la razón para explicar el Dharma es que Dharma significa transformación, y es para que nosotros transformemos nuestra mala conducta en una conducta buena, en una conducta amable. Vemos entonces que también hay una conducta laica y una religiosa.
la religión nos dice, debes cuidar tus acciones del cuerpo, de la palabra, de la mente de esta manera concreta. Por ejemplo, nuestros padres, nosotros nos van a decir que toda la felicidad y todas las experiencias que vayamos a experimentar en nuestra vida dependen de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Y nos dicen, estas acciones de cuerpo, palabra y mente son negativas y llevan a malos efectos. Y estas otras acciones de cuerpo, palabra y mente son positivas y llevan a buenas acciones. Eso lo explican los padres para que sus hijos se vuelvan buenas personas y tengan una buena vida. Y también nuestros maestros. Y también, no solamente por los demás, sino no debemos tanto vigilar a los demás, sino como vigilarnos a nosotros mismos, mirar cada acción nuestra de cuerpo, palabra y mente para ver si es positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, una acción de cuerpo, las acciones de cuerpo, pues si vamos a un lugar, entonces nos puede ocurrir que los demás se disgusten con nosotros si hacemos una actitud de cuerpo que no les gusta. Y entonces, si a la gente se disgusta, podemos tener que decir, nosotros nos decimos, perdón, entonces, aunque a lo mejor las personas no nos entiendan, si son de otro país, por ejemplo, con nuestra actitud de cuerpo podemos hacernos entender, así como... Entonces, una vez había unos niños que uno dijo algo y el otro no oía bien. Y entonces creyó que le habían dicho algo negativo porque no lo había entendido bien. Entonces, eso fue al maestro. El maestro le dijo algo al maestro, y el maestro creyó que le había dicho algo negativo y se enfadó. Pero luego mostró este aspecto de cuerpo para que viera su humildad del maestro. Y de esta manera el maestro se dio cuenta de que no le estaba diciendo nada negativo. Entonces, por ejemplo, también sonreír, mostrar respeto a los demás. Por ejemplo, si nos topamos con alguien en el camino, pues después mostrarle respeto. Aunque tengamos prisa, por ejemplo, pararnos un momento para mostrar respeto. Muchas veces, si vamos con prisa, podemos toparnos con la gente por el camino. Y hay gente que enseguida se enfada porque a lo mejor tienen hambre o tienen... Entonces, en ese momento, nosotros podemos también mostrar una buena actitud para que no ocurra una pelea. O, por ejemplo, el coche, cuando dos coches se topan, se chocan, pues si los conductores muestran respeto el uno por el otro, entonces es así el modo de que no surja un enfado. Entonces, si nosotros insultamos a los demás, esto también va a llevar a un mal efecto. Esto sería la conducta mundana. En el tibetano se dice que el fruto del beneficio es la felicidad y que el fruto del daño es el sufrimiento, y que tomando como ejemplo nuestro propio cuerpo no hagamos daño a los demás. Entonces tomamos como ejemplo lo que a nosotros nos gusta y lo que nos molesta, y entonces podemos ver que esto debe ser algo que en general gusta a la gente, etcétera.
Por ejemplo, si alabamos a los demás. ah, Entonces, hay este dicho también que dice que, que, que si nosotros hablamos con buenas palabras vamos a conseguir domar a los demás. En cambio, si hablamos con palabras ásperas, no solo vamos a conseguir los demás se vuelvan en nuestra contra. Y por eso hablamos del habla amable, del habla agradable. Y entonces, ¿cómo sería la conducta de la mente? La conducta del habla y del cuerpo se basa en la conducta de la mente. También se dice, si nosotros somos buenas personas, vamos a tener también buenos caminos y buenas tierras de los bodhisattvas. Y si somos malas personas, vamos a tener también malos caminos y malas tierras. Así que, entonces, ¿cuál es la conducta de la mente enfocada con la religión? La no violencia. Por ejemplo, nosotros simplemente no dañar a los demás no es no violencia, sino nosotros conociendo que dañar lleva al sufrimiento y que ayudar llega a la felicidad, nosotros escogemos no dañar y escogemos de manera por nuestra cuenta la no violencia. Escogemos la no violencia. Dentro de la no violencia también podemos hablar sobre esta no violencia desde el punto de vista de los seres de pequeña capacidad. Entonces, ¿qué sería? No dañes a ningún ser. Estas serían las bases del Dharma. No dañes a ningún ser. Pero luego, más adelante, podemos también ayudar a los demás. Podríamos incluir en esta no violencia también el ayudar. ¿Cómo podemos ayudarlos a corto plazo y a largo plazo con nuestro cuerpo, palabra y mente? Y aquí también se incluye la gran compasión, la gran amor, la bodhicitta, que se enfoca en todos los seres y tiene este aspecto de querer lograr la iluminación para eliminar su sufrimiento. También, como dice el modo de vida de los bodhisattvas, si nosotros no intercambiamos nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás, no solamente no vamos a alcanzar la iluminación, sino que tampoco vamos a ser felices en esta vida. Nosotros hasta ahora nos hemos cuidado de nosotros mismos y hemos abandonado a los demás. Así que también Shantideva decía, si no intercambiamos nuestra felicidad con los demás, no solo no vamos a lograr la Buddhidad, sino que además no vamos a ser felices en esta vida. Y esto es como lo decía Shantideva, pero nosotros lo podemos entender también dándole la vuelta, que como si nosotros intercambiamos nuestro sufrimiento, nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás, no solamente vamos a alcanzar la iluminación, sino que además durante el samsara vamos a tener felicidad. Así que vamos a lograr la iluminación en base a esto. Así, mientras estemos en el samsara, ese sufrimiento, si nosotros queremos sufrir durante el samsara y no queremos iluminarnos, entonces este es el camino que debemos llevar. Debemos ocuparnos solo de nosotros mismos y dejar de lado a los demás. Pero si queremos ser felices en el samsara y queremos lograr la iluminación, tenemos que entonces intercambiar nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás.
También hay esta otra estrofa que habla sobre las ventajas del altruismo y las desventajas del egocentrismo. Entonces, esta es la mejor de las acciones dentro de la no violencia. Pues se nos está acabando hoy el tiempo, pero en resumen, lo que queríamos decir es que tenemos la visión, se refiere a la interdependencia dentro del budismo del Buda. Si hablamos sobre la interdependencia, tenemos tres tipos de interdependencia. La interdependencia Pratita Samupati en sánscrito, tenemos la interdependencia de las causas y los efectos. Gracias a las causas, o en virtud de las causas, surgen los efectos. Esta sería la interdependencia de causa y efecto. Debido a esta interdependencia de la causal, si nosotros la investigamos más y más, podemos ver que, por ejemplo, las jarras surgen de sus causas. Esto sería la interdependencia más burda. Pero también está el genérico, el específico de la jarra, también está el aislado de la jarra, y también la presentación de las dos verdades con respecto de la jarra. Y esto también es la interdependencia. Esto es una interdependencia más sutil. Este tipo de interdependencia más sutil la podemos ver no solamente sobre los fenómenos transitorios, sino también sobre los fenómenos permanentes, que se refiere al surgimiento dependiente. Mañana hablaremos sobre esto, porque mañana vamos a hablar sobre los 12 vínculos de surgimiento dependiente, y vamos a hablar cómo nosotros giramos en el samsara y cómo giramos a través de estos 12 vínculos de manera directa y al revés. Y vamos a ver todos estos vínculos. Entonces tenemos esta visión más sutil de la interdependencia, que es la interdependencia de la imputación. Estuvimos hablando también cómo los fenómenos existen como siendo una mera imputación, por nombre o por concepto, una mera denominación sobre la base de algo que no son ellos. Entonces, dentro de la interdependencia tenemos tres tipos: el más burdo, el más sutil y el extremadamente sutil. Por hoy nos podemos quedar con esto. Y después, dentro de la conducta, también que es esta conducta de la no violencia. Entonces, tomando como ejemplo tu propio cuerpo, no dañes a los demás. La visión y si nosotros conocemos la visión y la conducta budista, con eso podemos practicar el budismo. Si nosotros tenemos una buena visión, con eso podemos eliminar la ignorancia. Si tenemos una buena práctica, una buena conducta, entonces podemos practicar siguiendo la palabra del Buda, y nos sirve para acumular los méritos y para eliminar, para purificar las acciones negativas. Y necesitamos estos méritos para poder avanzar a través de los 5 caminos de la acumulación, de la preparación, de la visión, de la meditación y de no más aprendizaje. Y entonces esta estrofa que nos decía es el camino que unifica la compasión y la vacuidad, como decíamos este verso al principio. Entonces el Buda enseñó el Dharma como método para que los seres tuvieran felicidad y eliminaran su sufrimiento. Y también nos dijo: yo os enseño el camino a la liberación, pero el hecho de que alcancéis o no esta liberación depende de vosotros mismos. Él explicó el Dharma para eliminar las nociones erróneas. Por eso decía, el Buda, debido a su compasión, enseñó el Dharma para que eliminemos toda teoría. Y aquí se refiere a las teorías erróneas, y las eliminamos a través de la visión correcta, que es la interdependencia. Esto sería una explicación breve sobre la visión y
y la conducta. Pero si tenéis alguna pregunta, ella ha preguntado, ¿cuál es la diferencia entre la visión, la meditación y la conducta? Todas estas son diferentes entre sí. Además, tienen nombres distintos y son de distinto aislado. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo? Por ejemplo, cuando hablamos de la causalidad con respecto del karma, de las acciones, entonces que si nosotros experimentamos el sufrimiento es debido a las causas que nosotros hemos. Si nosotros queremos lograr la liberación, necesitamos poner las causas. Entonces necesitamos saber qué es lo que tenemos que adoptar y qué es lo que tenemos que abandonar. Las acciones negativas debemos abandonarlas y tenemos que adoptar las acciones positivas. Y entonces así empezamos a comprender la teoría de la causalidad kármica. Y para eso empezamos con la teoría de la interdependencia de la causalidad. Entonces, esto está incluido dentro de la visión. Así que yo lo que quiero es felicidad. Y por eso, para conseguir felicidad, necesito plantar buenas acciones de cuerpo, palabra y mente. Y lo que no quiero es el sufrimiento. De esa manera, evito las acciones de cuerpo, palabra y mente negativas. Y esto corresponde a la conducta. Y después, a veces, nosotros no tenemos fe en la causalidad con respecto a nuestras acciones. O nosotros estudiamos sobre cómo confiar en un guía espiritual, etc. Y para nosotros generar certeza sobre ello, nosotros pensamos una y otra vez en ello. Por ejemplo, el debate sería meditación analítica. Y después, si nosotros nos sentamos tranquilamente y enfocar nuestra mente en estos distintos asuntos, entonces iremos eliminando la duda a través de la reflexión y la meditación. Y esto estaría incluido dentro de la meditación. Entonces pensamos en nosotros y también en los demás. Los demás también quieren ser felices, tampoco quieren sufrir. Y si nosotros conocemos esta teoría de la causalidad sobre cómo se logra la felicidad y cómo se elimina el sufrimiento, entonces nosotros pensamos en esta visión de la interdependencia causal y la llevamos a la meditación y después nosotros tenemos una conducta adecuada que se corresponde con lo que hemos meditado. Entonces esto incluiría la visión, la meditación y la conducta. Esta pregunta es muy importante. He hablado muy bajito, no se lo he oído. Pero las enseñanzas del Buda no habla de una manera superficial del aspecto físico o verbal externo, sino se refiere más bien al aspecto mental. Por ejemplo, decía el Dharma del Buda se resume en acumular todas las acciones positivas, evita todas las acciones negativas y disciplina tu mente. Este es, digamos, en resumen, las enseñanzas del Buda. Si nosotros no sabemos disciplinar nuestra mente, entonces no estamos haciendo esta práctica. La disciplina se refiere a eliminar todas estas acciones negativas
Y, y después está el establecimiento, es como la disciplina y establecimiento. La disciplina sería para eliminar las acciones negativas y el establecimiento para colocar y para mejorar, aumentar las acciones positivas. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra mente, tenemos que vigilar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos? ¿Cuáles son los negativos? ¿Cuáles son neutros? Y para eso es muy importante la presentación de la psicología. Y esto lo estudiamos también en teoría de mentes. Ayer, en la escuela, el otro día, cuando Samdong Rinpoche dio estas enseñanzas, hubo una pregunta de un niño que preguntó, ¿cómo podemos estudiar esta psicología que su santidad el Dalai Lama dice siempre que es tan importante? Entonces Samdong Rinpoche dijo, es muy importante la psicología. Y por eso su santidad lo enfatiza una y otra vez. Dentro del budismo nosotros damos muchísima importancia a esta psicología. Dentro de estas 84.000 enseñanzas del Buda, se dice, de hecho, que son sobre el rechazo, sobre el apego, sobre la ignorancia, y todo esto son conciencias, se habla sobre estas conciencias. Entonces, todos estos 100 volúmenes del Kangyur, los 200 volúmenes del Tengyur, tenemos estos y también tenemos muchos otros textos que han escrito grandes estudiosos posteriores, como los estudiosos tibetanos, sobre la teoría de mentes, y de una manera muy profunda. Y no podríamos ahora, por supuesto, explicarlo ahora en un minuto, pero para decirlo de una manera muy fácil, su santidad el Dalai Lama hace mucho tiempo nos dijo que teníamos que hacer esta división entre la filosofía budista, la conducta budista y la religión budista. La filosofía, la ciencia budista y la religión budista. En estos tres aspectos, entonces sería la conducta budista y la religión. Entonces, dentro de la ciencia budista tenemos esta presentación sobre la psicología, y dentro de la psicología budista tenemos la presentación de la teoría de mentes. Entonces, la presentación psicológica sería dentro de la ciencia budista. Entonces, ahora para lo que me preguntas, te diré que es muy importante que aprendas teoría de mentes, que comprendas los distintos niveles de conciencia y los distintos niveles de sutilidad también. Si nosotros aprendemos bien teoría de conciencias, teoría de mentes, entonces vamos a comprender mucho más fácilmente todas las enseñanzas del Buda. Yo antes no lo entendía, pero ahora también puedo vigilar mi mente, porque, por ejemplo, por la mañana estoy haciendo mis compromisos, mis oraciones, o, por ejemplo, ¿cuáles son los pensamientos que tengo cuando estoy acumulando mantras? Y puedo estar vigilando todos estos pensamientos y clasificarlos. Tenemos muchísimos, casi incontables pensamientos en un día. Entonces, una vez que aprendemos teoría de mentes, ¿cómo sería? ¿Cómo podríamos resumirlo? Sería: nosotros queremos ser felices, nadie quiere ser infeliz. Y entonces, una vez que aprendamos esta teoría de mentes, no la apliquemos a los demás, sino hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestra propia mente, a ver qué es lo que estamos pensando, cuáles son pensamientos son positivos, cuáles son negativos, las emociones positivas, las negativas. Entonces nosotros lo pensamos. Si nosotros lo estudiamos así, entonces podemos practicar todos los días. Y esto sería el modo en que nosotros podemos poner en práctica el Dharma. Entonces lo vamos a dejar hoy aquí, y a lo mejor tenéis más preguntas, pero venid mañana y
y traed todas vuestras preguntas, aunque sean muy difíciles. Entonces mañana vamos a hablar sobre los 12 vínculos de surgimiento dependiente y cómo giramos en el samsara. Entonces a lo mejor enseñaremos este dibujo que ya lo habíamos entregado en alguna ocasión. Y mañana, a los que no lo tengáis, mañana lo repartiremos. Así que mañana hablaremos sobre los 12 vínculos de surgimiento dependiente. Entonces hoy ya hemos hablado sobre la visión, la meditación y la conducta. Habéis hecho preguntas sobre esto, también sobre el surgimiento dependiente. Mañana podéis seguir haciendo preguntas. Thank you.